Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el lugar donde desentrañamos todos los secretos, dramas y romances que nos enganchan a estas producciones que tanto nos gustan. Hoy nos adentraremos en un terreno un tanto sensible. Vamos a hablar de secretos, de imágenes prohibidas y de la posible desesperación que podrían estar sintiendo algunos de nuestros actores favoritos. Y sí, como ya habrán visto en el título, Kerem Bürsin y Hande Erçel están en el centro de nuestra atención. Pero antes de empezar, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. Así no se perderán ni uno solo de nuestros vídeos, llenos de información jugosa y análisis profundo sobre el fascinante mundo de las series turcas. Y dejen un comentario al final del vídeo, queremos saber qué opinan ustedes de todo esto. Bien, entremos en materia. El título de este vídeo puede sonar un poco alarmante, lo sabemos. Pero es que en los últimos meses han surgido rumores, especulaciones y hasta filtraciones que han puesto a temblar a más de un fandom. Vamos a analizar qué hay de cierto en todo esto y sobre todo, qué series de televisión podrían estar afectadas por estas controversias. No vamos a confirmar ni negar nada de manera tajante, porque nuestro objetivo es informar, analizar y generar debate, no propagar noticias falsas. Así que agarraos bien, porque el viaje va a ser intenso. Empecemos por analizar el contexto de Kerem y Hande. Su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla, ha sido objeto de intensa fascinación. Su química en la serie Asteriscos en Kalkap Masterisco fue innegable y, cuando confirmaron su relación en la vida real, sus fans enloquecieron. Era la confirmación de que la magia de la pantalla se extendía a la vida real, un sueño hecho realidad para miles de seguidores que veían en ellos la pareja perfecta. Desde sus primeras apariciones públicas tomados de la mano, las entrevistas en las que se dedicaban miradas cómplices, hasta los viajes que compartían, todo era documentado y analizado al milímetro por una legión de fans. La Hanke era un fenómeno global. Pero como suele suceder, la felicidad no dura para siempre. Su ruptura fue un golpe duro para muchos y, desde entonces, las especulaciones sobre los motivos reales de su separación no han cesado. Las teorías abundan, desde la presión mediática asfixiante que les impedía llevar una vida normal, hasta diferencias irreconciliables en sus planes de futuro. Algunos apuntan a la incompatibilidad de agendas, con ambos actores inmersos en proyectos cada vez más demandantes que les dejaban poco tiempo para dedicarse el uno al otro. Otros, más maliciosos, sugieren la existencia de terceras personas, aunque hasta la fecha no hay pruebas concluyentes que respalden estas afirmaciones. Lo cierto es que la ruptura de Kerem y Hande dejó un vacío en el corazón de sus fans y marcó el fin de una era dorada para las series turcas. Ahora, ¿qué tienen que ver las fotos prohibidas en todo esto? Bueno, aquí es donde la cosa se pone turbia. Han circulado rumores sobre la existencia de fotografías comprometedoras, supuestamente tomadas durante su relación, que podrían dañar la imagen de ambos actores. Algunas teorías apuntan a que estas fotos fueron filtradas intencionalmente por alguien cercano a la pareja, quizás en un intento de vengarse o de generar controversia. Esta teoría, aunque sensacionalista, no es descabellada. En un mundo donde la información es un arma poderosa, y donde la venganza puede tomar formas insospechadas, no sería sorprendente que alguien con acceso a material privado de la pareja intentara utilizarlo para dañar su reputación. El motivo podría ser una ruptura sentimental mal gestionada, un rencor profesional, o simplemente la envidia de ver a dos jóvenes triunfando en la cima de su carrera. Otras teorías sugieren que las fotos son falsificaciones, creadas con inteligencia artificial para difamar a Kerem y Hande. Esta posibilidad, cada vez más plausible en la era de la deepfake, es igualmente preocupante. La tecnología actual permite crear imágenes y vídeos hiperrealistas que son prácticamente indistinguibles de la realidad, lo que abre la puerta a la manipulación y la desinformación a gran escala. Si estas fotos prohibidas fueran falsificaciones, estaríamos ante un caso flagrante de difamación y acoso cibernético, con consecuencias potencialmente devastadoras para la vida y la carrera de los actores. Es importante recalcar que no hemos visto estas supuestas fotos, ni podemos confirmar su existencia. Todo lo que estamos haciendo es analizar la información que ha circulado en redes sociales y en algunos medios de comunicación turcos. Sin embargo, la simple mención de estas fotos prohibidas ha generado una ola de preocupación entre los fans de Kerem y Hande, quienes temen que su reputación se vea manchada. De ahí la súplica desesperada del título, una llamada a la prudencia, a la responsabilidad y a la verificación de la información antes de sacar conclusiones precipitadas.
En un mundo inundado de noticias falsas y contenido sensacionalista, es fundamental mantener la calma y analizar la información con ojo crítico antes de compartirla o darla por verdadera. La reputación de una persona, especialmente de una figura pública, puede ser destruida en cuestión de segundos por un rumor infundado, y las consecuencias pueden ser irreversibles. Pero ¿cómo afecta todo esto a las series turcas en general? Pues bien, cuando la vida personal de los actores se ve envuelta en escándalos, la popularidad de las series en las que participan puede verse afectada. Los espectadores, al final, son personas que se identifican con los personajes y con los actores que los interpretan. Si un actor se ve envuelto en una polémica, es inevitable que algunos espectadores se sientan decepcionados y pierdan interés en su trabajo. La conexión emocional que los espectadores establecen con los actores es un factor clave en el éxito de una serie. Cuando esa conexión se rompe, ya sea por una decepción moral, una controversia ética o simplemente un cambio en la percepción del actor, el impacto en la audiencia puede ser significativo. Además, las marcas y los patrocinadores que invierten en las series también son sensibles a la reputación de los actores, y pueden retirar su apoyo si se ven envueltos en escándalos que puedan dañar su imagen. Pongamos un ejemplo. La serie Asteriscos en Calcap Masterisco, que catapultó a la fama a Kerem y Hande, se benefició enormemente de la química entre ambos actores. Si su relación se hubiera visto empañada por un escándalo durante la emisión de la serie, es muy probable que la audiencia hubiera disminuido. La serie se sustentaba en la ilusión de un romance perfecto, tanto en la pantalla como fuera de ella. Un escándalo habría roto esa ilusión y desilusionado a muchos fans. Afortunadamente eso no sucedió, pero el riesgo siempre está presente. La industria del entretenimiento es volátil y caprichosa, y la estabilidad de una serie puede depender de factores externos que escapan al control de los creadores y productores. Otro ejemplo relevante es la serie Asterisco Kukur Asterisco, una de las producciones más exitosas de la televisión turca en los últimos años. La serie, de género dramático y acción, cuenta la historia de una familia que controla un peligroso barrio de Estambul. Los actores principales, Aras Bulut y Nemli y Dilan Cizekdeniz, se convirtieron en ídolos para el público. Sin embargo, si alguno de ellos se hubiera visto involucrado en un escándalo, la credibilidad de la serie y la conexión con la audiencia podrían haberse visto afectadas. La serie se caracteriza por su realismo crudo y su representación honesta de la vida en los barrios marginales de Estambul. Un escándalo que involucrara a uno de los actores principales podría haber socavado la credibilidad de la serie y alienado a la audiencia que se sentía identificada con sus personajes. Consideremos ahora Asterisco Aşk Memnu Asterisco, una serie icónica que narra un triángulo amoroso lleno de drama y pasión. Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ, los protagonistas, se convirtieron en símbolos de la televisión turca. Imaginen por un momento que durante la emisión de la serie, hubieran surgido rumores sobre un romance secreto entre ellos, acompañado de fotos comprometedoras. El impacto en la serie habría sido enorme, tanto positivo como negativo. Por un lado, la polémica podría haber aumentado el interés del público, alimentando el morbo y generando aún más expectación en torno a la serie. Por otro lado, podría haber generado rechazo y críticas, especialmente por parte de los sectores más conservadores de la sociedad turca. La reacción del público habría sido impredecible, y el resultado final podría haber afectado significativamente la popularidad y el legado de la serie. Otra serie a tener en cuenta es Asterisco Mutesem YZYL Asterisco, un drama histórico que recrea la vida del sultán Suleimán el Magnífico. La serie, protagonizada por Ali Tergenk y Meri Muzerli, fue un éxito rotundo a nivel internacional. Sin embargo, la producción de la serie no estuvo exenta de polémica. Meri Muzerli, que interpretaba a Hürrem Sultan, abandonó la serie repentinamente debido a problemas de salud mental, atribuidos en parte a la presión del trabajo y a la exposición mediática. Este incidente demostró cómo la vida personal de los actores puede afectar directamente a la producción de una serie, incluso una tan exitosa como Asterisco Mutesem YZYL Asterisco. La partida de Meri Muzerli fue un golpe duro para la serie, y obligó a los productores a buscar una sustituta y a modificar el guión para justificar la ausencia del personaje. El incidente también puso de manifiesto las duras condiciones de trabajo y la presión a la que están sometidos los actores en la industria del entretenimiento. Volviendo al tema de Kerem y Hande, es fundamental recordar que ambos son profesionales muy talentosos y que han demostrado su valía en numerosas ocasiones. Más allá de los rumores y las especulaciones,
Lo importante es valorar su trabajo y su contribución al mundo de las series turcas. Kerem Bürsin ha protagonizado series como Güneş Beklerken y Bu Şehir Arkandan Gelecek demostrando su versatilidad como actor. Hande Erçel, por su parte, ha participado en series como Güneş İnkler y Siyainz y consolidándose como una de las actrices más populares de Turquía. Ambos han trabajado duro para llegar a donde están, y merecen respeto y reconocimiento por su talento y dedicación. En definitiva, el caso de Kerem y Hande es un ejemplo de cómo la vida personal de los actores puede entrelazarse con su trabajo en la televisión, generando controversia y afectando la percepción del público. Es importante ser cautelosos con la información que consumimos y evitar caer en juicios precipitados. Al final, todos somos humanos y todos merecemos respeto. Es fácil juzgar a los demás desde la distancia, pero es importante recordar que las figuras públicas también son personas con sentimientos y emociones, y que merecen ser tratadas con dignidad y respeto. Para concluir, es crucial recordar que las series turcas son mucho más que simples productos de entretenimiento. Son reflejos de la cultura, la sociedad y las emociones de un país. Detrás de cada serie hay un equipo de profesionales que trabajan arduamente para ofrecer al público historias que emocionen, que hagan reflexionar y que, sobre todo, entretengan. No permitamos que los rumores y las especulaciones eclipsen el valor artístico y cultural de estas producciones. Las series turcas han ganado popularidad en todo el mundo gracias a su calidad narrativa, sus personajes complejos y sus temas universales. Es importante apreciar el trabajo que hay detrás de cada serie y no dejar que los escándalos y las controversias empañen su valor artístico. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Esperamos que les haya resultado interesante y que les haya ayudado a comprender mejor la complejidad del mundo de las series turcas. Recuerden que nuestro objetivo es informar, analizar y generar debate siempre desde el respeto y la objetividad. Queremos agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí. Significa mucho para nosotros que nos dediquen su tiempo y su atención. No olviden dejarnos un comentario con su opinión sobre este tema. ¿Creen que las fotos prohibidas son reales? ¿Cómo creen que podrían afectar la carrera de Kerem y Hande? Queremos saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos, dramas y romances del mundo de las series turcas. Hasta pronto.